Señor, porque yo sé, Padre, que usted va a hablar nuestras vidas y que tu Santo Espíritu, Señor, es el que ministra nuestras vidas. Le damos gracias, amado Salvador. Bendito sea por siempre y para siempre sea exaltado, Señor. Gracias, amado Dios. Háblenos, Señor. Háblenos, Padre. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy queremos hablar bajo este tema: no te olvides de la bondad de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? No te olvides de la bondad de Dios. Vemos, amada iglesia, cómo el Señor amonestó a sus discípulos. Los amonestó, y para prevenir contra las enseñanzas de los fariseos y de los herodianos y también de los seduceos, Mateo agrega en capítulo 16, en versículo 6, añade, dice, los saduceos. Entonces el Señor los lleva a que ellos deben de tener cuidado. Amén. Los amonestó y los exhortó y los reprochó de que ellos habían visto el milagro de Dios, que a través de la provisión del Señor, cuando hizo abundar los peces y los panes. Los discípulos estaban ahí y el Señor se los vuelve a repetir y les pregunta: si ustedes, ¿cuántas cestas de panes y los peces sobraron? ¿Tenían en la mente cuántos cestas sobraron? De haber alimentado a una multitud. Porque la palabra dice: cuando partí los 5 panes, que dice entre 5,000. Es una pregunta que el Señor estaba haciendo a sus discípulos. ¿Y cuántas cestas llenaste de los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron: 12 cestas. ¿Cuántos de los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas llenaste de los pedazos que recogiste? Y ellos dijeron: 7. Ahí donde viene la... Ellos sabían de cuánta cantidad había sobrado de los 5. ¿Y cómo es posible que en el versículo 14 encontramos, dice que los discípulos se habían olvidado de traer pan? Y dice que sino un pan consigo en la barca. Le voy a leer la versión. A los discípulos se les olvidó comprar alimentos antes de salir y solo tenían un pan a la barca. Jesús les advirtió
cuidado con la levadura del rey Herodes y de los fariseos. Y los discípulos se preguntaban intrigados, se refería a que se nos olvidó el pan. Jesús, que sabía lo que estaban comentando, y les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón tan endurecido? Ahora, ¿a cuánto alguna vez se nos ha olvidado algo? ¿A qué más alguna vez nos ha olvidado algo? Cuando salimos de casa y salimos a la carrera y la cartera. Bueno, muchos dicen, vaya ya de plano. Y más cuando van de compra y no se llevaron la cartera. Y a veces se nos olvida el teléfono y muchos regresan por ese bendito teléfono, hermano, porque muchos no pueden andar sin ese teléfono. Bueno, yo por razones de trabajo, si voy en la mañana no me llevo el teléfono. Eso es, como dicen muchos, camarón frito allá en el trabajo, porque trabajo casi todo el día con puro teléfono, porque haciendo mis pedidos y todo eso. Entonces, por ley tengo que tenerlo. Entonces, los discípulos, claro, se les había olvidado comprar alimento, cuando como todos nosotros nos pasa a veces. Entonces los discípulos se habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. El problema es que ellos no compraron alimento, se les olvidó llevar alimento. El problema es que ya subiendo a la barca, ¿cómo bajar? Entonces, la palabra dice que en el versículo 16 dice que discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. O sea, había una discusión entre ellos, que está Pedro echando la culpa a Santiago, otro echando la culpa. ¿Por qué no te acordaste tú? Tú también, si ahí estabas. A veces como decía la esposa, tú tienes la culpa, ¿por qué no trajiste si ahí andabas? Tú eres el último que saliste en casa y no trajiste. Entonces, había una discusión entre los discípulos. Dice que discutían entre ellos. Pero y yo mirando eso, ¿por qué el Señor les amonestó? No venía al caso que el Señor les hablara de la levadura. Bueno, el Señor, los discípulos no trajeron pan, está bien, se les olvidó, está bien. Bueno, ¿saben qué? A veces como nosotros decimos, es que no traje, pues aguántese, porque si no trajo comida ya de plano, mire cómo sale. ¿Y por qué el Señor le dice? Dice el Señor, y les mandó diciendo, en el versículo 15 dice, y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, eso de olvidarse del pan tenía raíces. La discusión tenía raíces. ¿Por qué el Señor les dice: mirad? Bueno, no estamos hablando de levadura, estamos hablando del pan, porque no tienen que comer, que ya estaban en la barca. Pero el Señor les dice: mirad, guardaos. Mire, ¿cuál fue el encargo del Señor?
El encargo del Señor, mirad bien. Cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Y yo quiero tocar este punto. ¿Por qué el Señor les dice mirad? En la palabra mirad en griego lo encontramos jorao. La palabra mirad en griego significa jorao y significa mirad fijamente, ver, percibir, prestar atención, discernir claramente, físicamente o mentalmente. Entonces, mirad con todos los significados que encontramos. El Señor le está diciendo a los discípulos que sean capaces de ver lo insensible, lo invisible. Mirad, usted lo está diciendo que sean capaces de ver lo invisible. ¿Dónde podemos encontrar este ejemplo? Marcos capítulo 1, versículo 22. Es un ejemplo de capaz de ver lo invisible. Lucas capítulo 1 y en su versículo 22. Eso habla de Zacarías. Dice, por cuanto salió, no les podía hablar. Mire, y comprendieron que había visto visiones en el santuario. Y él les hablaba por señas. Y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Ahora, por cuando salió no les podía hablar. Entonces ellos entendieron inmediatamente por qué Zacarías, después de salir, de presentar, de ese día que le tocó presentar el sacrificio, después de que salió, dice que no hablaba. Todos dijeron, y ellos comprendieron. ¿Quiénes comprendieron? La multitud que los estaba esperando afuera. Entonces dice, y comprendieron que había visión. ¿Qué es lo que pasó con Zacarías en ese momento? ¿Por qué se quedó? No creyó el Señor. Entonces ellos no sabían. Dice, ya no hablaba, vio visiones, pero no sabía lo que pasó adentro, que Zacarías no había creído al Señor, el mensaje que el Señor le dio, porque dice en el versículo 20, dice, y ahora quedarás mudo. ¿Qué dice? Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto, ¿qué dice? No creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba, ¿qué dice? Esperando a Zacarías. Y se extrañaban de que él se demoraba en el santuario. Pero cuando salió aquel hombre, ya no hablaba. Entonces dice, ellos entendieron. Entonces eso, tener capacidad de ver invisible, lo invisible. Entonces comprendieron, algo le pasó. Ve que a veces nosotros, hermanos, llegamos a comprender cuando algo está mal. Usted llega a entender, aunque nadie le ha dicho nada, pero parece que algo está pasando. Yo no sé, cuando usted ve a la esposa que le hace a la esposa, algo está pasando con el hermano. Y cuando vean a dos jóvenes o dos, algo está pasando con él. O sea, nadie le ha dicho nada, pero con el simple hecho usted logra ver que algo está pasando. Entonces, lo que el Señor les está diciendo a los discípulos, que deben de tener cuidado
y que sean capaces de ver lo invisible. Pero ahora, cuando habla guardaos, en la palabra guardaos casi nos da el mismo significado, pero usamos más, dice, tengan cuidado. Ahora, cuando el Señor les dice, mirad, tengan cuidados. Ahora, ¿de qué? De la levadura. Ahora, ¿qué significa la levadura? Todos conocemos la levadura. Ahora, levadura en griego es datsumi, significa fermento o como hirviendo. Como la levadura causa la fermentación y se hace amarga. Ahora, se usa en el sentido proverbial, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, el Señor le dice a los discípulos, bueno, habían discusiones entre los discípulos. Porque tú no trajiste pan. Que a ti se te olvidó. ¿Sabes qué? Vas a aguantar hambre. Entonces, el Señor le dice, ¿sabe qué? Tengan cuidado, porque esa pequeña discusión, esa pequeña decisión los puede leudar a los 12 discípulos. Mire, hay pequeñas discusiones que no tienen importancia, hermano. Pero muchas veces esas pequeñas discusiones nos lleva a que se arme el problemón en casa. Y no había necesidad de discusión. No había necesidad. Yo quiero que usted comprende. Hay momentos donde, hermano, donde usted y yo tenemos que ver y tener oído y tener ojos abiertos espiritualmente, que hay pequeñas discusiones que quizás no es tan importancia, pero a veces nosotros lo hacemos un gran problema y a veces terminamos a una discusión de verdad. Es como muchas veces, hermano, estamos en casa. Bueno, ¿a cuánto le gusta que le salga un cabello en la sopa? Nadie, ¿verdad? Pero cuando yo voy a comer en un lugar, cuando me salga un cabello en la comida, bueno, ya de plano. Pero cuando estoy en casa, si sale, sí, estoy en casa. ¿Para qué me voy a discutir y me pongo a pelear que sí, que no se peina, que sí, porque así, que no? Hermano, ¿para qué me pongo a discutir si sé que sacarlo y dejarlo por un lado? Entonces, ¿para qué armar un problema que no tiene sentido? O sea, no sé si usted está comprendiendo. Supongamos, porque a veces hay discusiones que sí, que por qué dejar tus zapatos ahí todo el tiempo. Sí, usted también todo el tiempo lo hace, que no sé qué. Usted también debe ser ejemplo. Hermano, son discusiones que no tienen sentido. A veces a mí me dicen mi esposa, mire sus zapatos. Oh, lo siento, lo voy a sacar, voy a tratar la manera de ya no dejarlo acá. Entonces, ¿para qué me pongo a pelear? Si sé que ella se mantiene ¿cuántas horas en la casa? Las 24 horas. Solo porque entra en la noche, si no, las 24 horas anda carrera para arriba, hermano, y acomodando la casa y todo el tiempo, y nunca quede como tal. Entonces tiene razón. Cuando usted llegue, usted a veces, bueno, ¿y por qué usted deja sus cosas? Está bueno, disculpe, me lo voy a sacar. Pero si usted se pone a discutir, no hay razón para discutir. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos que había discusión por un pan que había. El Señor le dice, tengan cuidado. Tengan cuidados de esta levadura de los fariseos, de los seduceos, de los herodianos.
Ahora dice, en un sentido proverbial, un poco de levadura leuda toda la masa. Que lo encontramos en Gálatas capítulo 5, su versículo 9. Pero ahorita vamos a entrar en profundidad de todo eso. ¿Qué dice Gálatas capítulo? Gracias, hermana. ¿Qué dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Ok. Ahora, según Primera de Corintios capítulo 5, su versículo 7, por favor. Bendito y alabado sea por siempre. Glorifica el nombre del Señor. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios? Dice, limpiaos pues de la, ¿qué dice? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Va. Es decir, ¿qué significa la palabra levadura? Es decir, un poco de corruptos corrompen una multitud. Ahora, en el sentido figurado, corrupción, perversidad de vida o doctrina o de corazón puede corromper a la persona. Ahora, el encargo del Señor le dice a sus discípulos, mirad bien. Ahora, tengan cuidado, dice el Señor, con la levadura de los fariseos, con la levadura de los seduceos, con la levadura de los herodianos. ¿Por qué? Por esos 13 levaduras eran de la misma especie. O sea, la levadura de los fariseos, de los seduceos, de los herodianos, es la misma especie. ¿Por qué? Porque la palabra dice, los fariseos, aferrados en sus tradiciones, escuchen, los seduceos en sus razones y los herodianos de las cosas del mundo. Esos 3 especies de levadura, o sea, los fariseos, los herodianos, los seduceos, ¿saben lo que hacían? Se negaban a creer a Jesús. Se negaban esas tres, los fariseos, los seduceos, los herodianos, se negaban a creer a Jesús. Va. ¿Y por qué el Señor les dice, tengan cuidado ustedes de la levadura de los fariseos, de los seduceos? Ellos se niegan a creer a Jesús. Va. Los discípulos, teniendo un solo pan, si sabiendo el que multiplicó los panes, los peces, iban la barca con ellos, ¿acaso si multiplicó a los 5 panes a una multitud, cuánto más va a multiplicar un pan a los 12 o a los 13 que iban a la barca? Alguien alabe al Señor. No sé si me está comprendiendo en esta hora. Lo que tenían que hacer los discípulos era, bueno, se nos olvidó traer, pero hay uno. Bueno, no importa, ese uno. Pero aquí está el Señor que multiplicó los 5 a 5,000 a una multitud. Entonces no había problema de discusión por un pan, sino
Lo que tenían que hacer era creer en el Señor que iba en la barca, que ese pan los va a multiplicar y que no les va a faltar nada. Mire, los fariseos, los seduceos, los herodianos, mire, se negaban a creer a Jesús. Entonces lo que el Señor les dice, también ustedes se niegan a creer en mí. A veces nosotros estamos en la iglesia todos los días, pero todavía nos negamos a creer en el Señor. La gente se niegan a creer al Señor y todavía nosotros, hermanos, cuando a veces nos hace falta algo, a veces, sí, porque usted gastó mucho, ¿por qué está gastando mucho? No, hermano, que ese poquito que tiene, el Señor, si en su barca va el Señor con ese poquito, el Señor tiene poder para multiplicarlo. Mire, cuando nosotros, hermano, a veces, es que me corrieron del trabajo. Sí, lo corren, como usted no se porta bien de plano en su trabajo, por eso lo corren del trabajo. Hermano, no había problema para discusión si no hay trabajo. Yo me acuerdo, mi esposa, cuando me quedé sin trabajo, no, olvídese de eso. Yo sé que Dios nos va a sustentar y Dios nos va a proveer, no se preocupe. Un día le va a salir de trabajo. Mira, hermano, o sea, en vez de poner, sí, como usted no se porta bien, quizás yo no sé qué tanto hace en el trabajo, quizás no trabajo, quizás usted no está haciendo nada, por eso lo corren del trabajo, no sé qué. Entonces, eso negar a creer en el Señor. Hay que tener cuidado con la levadura. Ahora, ¿qué significan las tradiciones de los fariseos? Doctrina, ritos o costumbre. ¿Qué significa los saduceos? Sus razones. No escuchan las opiniones, argumentan y obsesionados con tener el control de la situación. Mire, hermano, hay que tener cuidado de la levadura. A veces nosotros, hermano, no, es que yo tengo el control de todo. Ah, sí, pues si hay poquita ahorro porque realmente yo, dicen mucho. Porque yo me he cuidado. No, hermano. No sea un saduceo que tiene razón de sí mismo. Si Dios le ha dado poquito porque Dios le ha proveído y Dios le ha dado. Si no fuera por el Señor no tuviera nada. Entonces el Señor le dice a los discípulos, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Mire, ¿dónde llegaron, hermanos, los discípulos? Encontramos esas tres levaduras, Mateo capítulo 13, en su versículo 33. Mateo capítulo 13, en su versículo 33. Una parábola, dice. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó, mire cómo usa, una mujer escondió en 3 medidas, ¿qué dice? De harina, hasta que todo fue leudada. El Señor le dice, tengan ustedes cuidado,
porque eso de discutir tiene raíz. Por eso nuestro tema, no te olvides de la bondad de Dios. Va a llegar momento, hermano, donde le va a faltar. Va a llegar momento donde usted le va a faltar, va a llegar necesidades. Pero usted no se olvide de dónde Dios lo trajo. En Guatemala comíamos un huevo entre 3. Y aquí a veces peleamos con la esposa, ¿qué? Que no hay huevo, que no sé qué. Mire, ya nomás quedan 5 docenas todavía peleando. En Guatemala comíamos una vez carne a la semana, es que si nos va bien. ¿Y por qué aquí? Ya llevo una semana no comer carne, hermano. Si Dios, mira, si llegamos, no nos quejamos si llegamos a esta altura, pero Dios con su bondad nos mantuvo y estamos vivos. ¿Cuántas personas dicen que comían tortilla con sal y están vivos? Y ahora dice, de plano el Señor me abandonó porque mira la nevera está vacía, dice, pero ya solo queda pescado, no hay carne, dicen. Hay que tener cuidado con la levadura, porque esas pequeñas levaduras tienen raíces en la vida de cada uno de nosotros. Lo que estamos haciendo es no creerle al Señor. Dice, se negaban a creer al Señor Jesús. ¿Qué tal si cambiamos nuestra conversación? Mire, la nevera está vacía. Pero no se preocupe, el Señor está con nosotros y el Señor nos va a proveer. Mire, este cheque ya lo tengo ya compartido y no va a sobrar nada. Pero no se preocupe, yo sé que el Señor le va a multiplicar. Hay que tener cuidado de la levadura, hermano. Porque mucha gente allá afuera no creen en el Señor, se niegan a creer al Señor, porque siente que sin su esfuerzo, se van a morir la familia. Como hay muchos en casa, dices, yo porque soy el hombre, si no, ustedes se mueren de hambre. No se van a morir, hermano. Si eso se creen en el Señor los va a mantener. Colosenses 2:8. Gracias, hermano. ¿Qué dice? Mirad, ahora viene otra vez la palabra. Pablo lo usa. Mirad que nadie os engañe por medio de, ¿qué dice? De filosofía y huecas, sutilezas, según las tradiciones. Usa la palabra tradiciones. ¿Qué dice? De los hombres, conforme a los rudimentos, ¿qué dice? Del mundo. ¿Qué dice? Vienen los herodianos. Y no según Cristo. Por eso a veces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, métese en esta compañía, métese en este programa, mire que le van a hacer millonario. Mire, hay que tener cuidado. A ver, nosotros por salir de pobre, mejor me voy a meter en eso y van a ver que voy a ser millonario. No, hermano, hay que tener cuidado. La palabra dice, mirad que nadie os engañe, que su provisión no venga de allá, que su provisión venga de Cristo. Si con lo poquito que tiene, órele al Señor, créale al Señor, confíe en el Señor y el Señor va a hacer que eso multiplique. Alguien alabe al Señor en esta hora. Los 13 levaduras tienen el mismo especie. Y pareciera que por eso
Jesús se sentía insatisfecho con los discípulos que, viendo los milagros, viendo la multiplicación de los peces, viendo la multiplicación de los panes, y todavía cuando van en la barca dicen: no, porque tú, ¿por qué no te acordaste, Pedro? ¿Por qué no te acordaste, Santiago? ¿Y por qué tú, Jacob? ¿Por qué no te acordaste? Y ve que a veces hacemos nosotros, le echamos a la culpa a medio mundo. Cuando ya vamos en el carro, así: tú tienes, porque tú no sé qué. No, hermano, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creerle en el Señor. Porque esos fariseos, los saduceos, hermanos, los herodianos, se niegan a creer a Jesús. Pero ¿cómo es posible que un discípulo, estando con el Señor, caminando con el Señor, viendo los milagros, y todavía discutían sobre un pan que iban a la barca? A veces yo he hecho: no me gasten esos $20 porque eso es lo único que tengo. Eso era antes, ya ahorita ya no. Porque ahora creo en el Señor. No me gastes esos $10 porque no, hermano. Hay que creerle al Señor. Hoy no tenemos, mañana tendremos. Hoy me hace falta, pero creo en el Todopoderoso, que es el dueño de la plata y el oro, y Él me va a proveer. Pero no entremos en eso, hermano. Cuando nosotros empezamos a ver como que no, por esto, por lo otro, hermano, lo que estamos haciendo es que dejamos de creer al Señor. El mundo se niega a creer al Señor en su milagro, pero nosotros como iglesia debemos de creerle al Señor. Lo que le hace falta, lo que está pasando en su vida, lo que está pasando en su hogar, lo que está pasando en su salud, lo que está pasando, hermano, créele al Señor. Confiemos en el Señor. Él va en la barca. Porque muchas veces nosotros decimos: el Señor va en mi barca, pero cuando llega necesidad dejamos de creer. Los discípulos iban juntos en la barca con el Señor Jesús, pero cuando solo un pan iba, ¿qué vamos a hacer con ese pan? No. Entonces el Señor, mire, hermano, el Señor los amonesta. Dice: discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Es como nosotros. Este está discutiendo porque ayer no le hice el desayuno, por estar enojado, y con cualquier cosa se está desquitando. ¿No ha visto usted a alguien cuando está enojado? Con cualquier cosa empieza, como no era el problema, pero como había raíces, como dicen muchos, como se había juntado. Ahora dice: la última gota del vaso derramó todo el agua. ¿Cómo se dice? Entonces había raíz de todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces diciendo los discípulos: nos dice esto porque de plano no trajimos pan. Y entonces dice, versículo 17, entendió el Señor. Mire, dice: entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? En la versión que estoy leyendo dice: Jesús sabía lo que estaba comentando y les dijo: ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué están discutiendo? ¿Todavía no ven ni entienden? Tienen el corazón endurecido. Mire, hermano, cuando nosotros empezamos a discutir, a veces por finanzas, por alimento, por ropa, porque sí, que ya tiene años que usted no me compra, que no sé qué, no sé cuánto, que usted no sé qué, mejor me hubiera conseguido otro que me compre, que no sé qué. Hermano, no discute por eso, clámele al Señor.
Que ya tengo un año con ese zapato que usted no me ha comprado, hermano, hermana, hermano, no discute, clámele al Señor. Dígale al Señor, ponga en el corazón a este hombre que me compre zapatos nuevos porque no tengo. ¿Quién es el que le provee? El Señor le dice, ¿todavía ustedes no entienden? ¿Todavía no comprenden? Si una esposa empieza a pelear con un esposo, es que todavía no ha entendido la palabra. Como usted no me saca, no me lleva al restaurante, no. Si esa empieza a pelear es porque no ha entendido la palabra todavía. La mujer, la esposa o el esposo que ha entendido la palabra, hermano, mire, no se preocupe, hombre. ¿Para qué nos lleva? Si usted sabe cocinar, mejor cocínenos a la casa. Alguien alaba al Señor en esta noche, amén. Ya no discute por cosas, hermano, que no tiene sentido. A veces nosotros discutiendo por cosas que no tienen sentido, hermano. A veces yo le digo a los niños, hay momentos que realmente necesitan darles un cinchazo. Y a veces bien merecido. Pero a veces, hermano, hay momentos que nosotros gritamos, discutimos y el niño le da igual. Y a rato lo vuelve a hacer otra vez. Hay cosas que nosotros no debemos discutir. Hay cosas que nosotros tenemos que creerle al Señor. Son problemas que en vez de ponernos de acuerdo, oremos al Señor por eso. Clamemos al Señor por eso. No discutir. Entonces los discípulos, dice la palabra, el Señor los reprende, dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? Teniendo ojo, aquí está, teniendo ojo, ¿no veis? Teniendo oído, teniendo oídos y no oís. Tantas palabras que nos dan, hermana, confía en el Señor. Y llega el momento, por como Él no está pasando por eso, yo estoy pasando por eso, hermano. Teniendo oído, ¿cuántas veces recibimos palabra al mes? Usted tiene la lista, hermano, para saber cuántos mensajes ha predicado al mes o al año. Yo los tengo apuntados todos porque tengo el tema. Y todavía cuando llega la dificultad, todavía empezamos a discutir, sí, que tú, sí, que yo, no, que tú, no, que los niños, no, que todo. Entonces, ¿dónde se ha ido toda esa palabra? El Señor le dice, teniendo ojos, ¿no ven? Jesús sabía lo que estaban comentando y les dijo, ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón tan endurecido? ¿Acaso tienen ojos y no ven y oídos y no escuchan? Ya no se acuerdan. ¿Ya no se acuerdan de que alimenté a 5,000 hombres con 5 panes? ¿Y cuántas cestas llenaste? ¿Y cuántos sobraron? Le pongo como ejemplo. Nosotros éramos 11 en casa. 11 en casa. Y a veces con 2 libras de carne, hermano, nos daban un pedacito así, pero saboreábamos esa carne. Con ese pedacito comíamos, ¿cuántos? 7 tamalitos, con ese pedacito. No sé si pasaron por eso, ustedes no pasaron por eso.
Los que nacieron aquí no han pasado por eso. Pero a lo mejor los vamos a llevar allá para que pasen por eso. Un pedacito así, mire, 2 libras. Oh, si nos daban así, hermano, éramos felices, contentos. Y mire, y la carne queda todo seca por estar pegándole al tamal encima. Pero lo disfrutamos. Y aquí le dan una carne 8 onzas. Y solo eso me va a dar. ¿Se da cuenta hasta dónde hemos llegado? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver, dele usted 2 onzas de carne a un niño de aquí, de ella, le pone su plato. ¿Qué es eso? Deme otro, dice. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? Lo que pasa es que nos hemos olvidado de creer al Señor, hermano. Mire, con lo poquito que tiene, no se olvide de creerle al Señor. Con lo poquito que usted tiene, con lo poquito que Dios le ha dado, créale al Señor. Créele al Señor, créele en su palabra. Él está conmigo, Él me va a bendecir, y yo sé que Él me va a multiplicar, y yo sé que Él me va a proveer, porque años atrás estoy vivo, estoy sano. No teníamos doctores, no teníamos, hermanos. Aquí los niños cada rato al doctor, cada rato al doctor, y cada rato se enferman. Allá nosotros, bueno, yo desde que nací no he visitado de un doctor. 40 años sin visitar a un doctor. Y no me duele nada. Por la gracia y la misericordia del Señor, 40 años. Y los niños aquí, hermanos, desde que nacen, vacuna, vacuna y vacuna y vacuna. Cada rato anda. El niño tiene fiebre, llévalo al doctor, 3 vacunas. El niño tiene alergia, llévalo al doctor, 5 vacunas. Y sigue así. ¿Sabe lo que está pasando? Hemos dejado de creer al Señor. Y por eso, hermano, estamos en una decadencia espiritual. Aunque el Señor va en la barca, pero no creemos al Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto como los fariseos. La iglesia ha vuelto como una costumbre. Nos hemos vuelto como los seduceos, que nosotros tenemos razón y dejamos a Dios a un lado. Nos hemos vuelto como los herodianos, que nos interesan más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y por eso hemos caído en una vida espiritual, hermano, todo empachado. Todo empachado espiritual. ¿Acaso tienen ojos y no ven, y oídos y no escuchan? Ya no se acuerdan de que alimenté a 5,000 hombres con 5 panes. ¿Cuántas cestas llenas sobraron? Todavía se acuerdan, dice. ¿Cuándo? 12. ¿Y por qué ahora están discutiendo? Porque un pan tiene y solo ustedes 12. ¿Será que el Señor no puede multiplicar un pan cada uno y les va a dar un pan a cada uno? ¿Por qué tienen que discutir? Lo que tenían que hacer es nomás creer al Señor. Pero gloria a Dios por la ayuda de Doña que me ha dado. A veces yo digo, no se preocupe, Dios va a proveer. Y miren, hermano, llega la semana. Yo no sé ni dónde, cómo le hace, pero Dios se lo multiplica. Llegamos en la semana, ahí está todavía. Eso debemos de hacer, confiar en el Señor, creer en el Señor. No tiene, ok, gloria a Dios, confíe en el Señor. Otra de las cosas que nosotros vivimos, hermano, a nosotros no nos compraban ropa cada rato. ¿Saben qué? El que dejaba el más grande se lo ponía el más pequeño. El que dejaba al otro se lo ponía, Así crecimos con la misma ropa.
Si se llegaba a ser roto y todo, le remendaba con un parche. Había color amarillo, color rojo, color verde, todo era ese pantalón, pero con eso crecíamos todos. Yo me acuerdo porque el pantalón quedaba muy corto, ¿no? Ese pantalón es de licenciado, de abogado. Quedaba corto el pantalón, le añadían un pedazo, mamá le añadía un pedazo y como uno iba creciendo y lo estaban añadiendo así. Y hasta aquí el Señor nos tiene. Hasta ahora aquí el Señor nos tiene, amada iglesia. Por esa hora no debe de negarse al Señor, hermano. Que por qué no ponen el aire, que por qué el aire, porque está caliente, que por qué no suenan las bocinas, porque todo, hermano, a todos le ponemos excusa. Que porque lo otro, que porque así, no me gusta, que no sé qué. Versículo 20: cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes que sobró 7 cestas llenas, le respondieron. 7 cestas respondieron. Ahí está. Qué mal entendieron los discípulos esta advertencia. Solo pensaban y razonaban entre sí. Ver qué significan las palabras del maestro, sacaron conclusiones. ¿Qué significan las palabras del Señor? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado. Entonces dijeron, sacaron conclusiones. ¿Qué significan las palabras del maestro? Es que no trajimos pan. Por eso. No. El Señor está diciendo que no había importancia de esas discusiones. Esa discusión tiene que tener cuidado porque tiene raíz. Porque el mundo no cree en el Señor. Es que no tenemos panes. Razonaban y discutían. Uno decía, tú tienes la culpa. Y así es como la desconfianza en Dios hace que sus hijos se pelean entre sí. Hay que tener cuidado, si no debemos de desconfiar en el Señor, hermano. Así es como la desconfianza en Dios hace que sus hijos se peleen entre sí. En el versículo 20 que estamos leyendo dice, el versículo 21 dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, ¿cómo aún que no comprendéis la bondad de Dios? Muchas veces nosotros todavía no comprendemos la bondad del Señor. La reprensión que Cristo les hizo o echó por falta de discernimiento, aún no entendéis el significado de los favores que Dios nos concede. A no recordarlos, la bondad de Dios nos puede llevar a faltar y a desconfiar del Señor. Cuando usted no tenía carro, Dios lo ayudó y aquí anda, y ahora que tiene carro, a ver, dice, a ver si puedo. A ver. No, hermano, no se olvide. Cuando nosotros empezamos a olvidarnos de los favores de Dios y lo que nos ha concedido, y no recordar la bondad de Dios, podemos caer en la desconfianza, y eso se llama. Jesús dijo, tengan cuidado de esa levadura. Tengan cuidado de lo que el mundo enseña.
El mundo enseña, ¿sabes qué? Saca la lotería así como yo lo saqué. El mundo enseña, hazte este trabajo, dedíquete a este negocio, como yo lo hice, mira cómo he superado. No, ese allá afuera. Pero aquí, hermano, tenemos que creer nosotros al Señor Jesús. Cuando Dios da, cuando Dios provee, cuando Dios multiplica, mire, hermano, dice que no añade tristeza. Porque todo lo que el mundo da, a veces viene con tristeza, a veces viene con dificultades. Y por eso es importante que la iglesia, nosotros tenemos que creerle al Señor. Lucas capítulo 2 en su versículo 1. ¿Qué dice Lucas 12:1? En estos juntándose por millares, ¿qué dice? La multitud. Tanto que unos a otros, ¿qué dice? Se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, otra vez usa esta palabra, guardaos, ¿qué dice? De la levadura de los fariseos. Mire, ¿qué es? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz, ¿qué dice? Se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará, ¿qué dice? En las azoteas. A veces preguntamos, ¿usted cree en el Señor? Amén. ¿Usted cree en su palabra? Amén. Pero ¿qué tal cuando está solo? Sí, como quisiera salir de pobre, como salir. Nada lo que se diga en la oscuridad que no haya decir, salir a luz. Dice, guardaos, ¿qué dice? De la levadura de los fariseos. La levadura, dijimos, como algo hirviendo, como la levadura causa la fermentación. ¿Sabe lo que hace esa raíz de esa levadura? Va caminando. ¿Cuándo han visto una levadura? Si le echas, empieza. Cuando nosotros hacíamos pan para pizza, nosotros hacíamos pan de la pizza, a veces lo dejamos reposar unos 20 minutos. ¿Y qué hace? Empieza a crecer. Y era importante dejar reposar para que salga bien las pizzas, porque si no, no sale bien. Ahora, ¿sabe lo que hace una pequeña discusión o una pequeña desconfianza en Dios? Lo va a crecer, es que va a crecer, va a crecer y va a crecer. Una pequeña, mira, una pequeña, a veces por cualquier cosita a veces desconfiamos del Señor. Entonces lo que va a hacer, si desconfiaste del Señor en lo más poquito, entonces lo que va a hacer es que va a empezar a crecer. Desconfiaste en otro, vas a desconfiar de otro, vas a desconfiar de otro, vas a desconfiar y empieza y empieza y empieza. Cuando sientes, desconfíes de todo mundo. Yo no confío en él, yo no confío en él, no confío en él, no confíe. No, ¿qué pasó? Esa pequeña desconfianza que tuviste tenía raíz, lo metiste en tu corazón y eso eso es lo que creció. Ahora desconfíes de todo el mundo. Hay que tener cuidado. Yo no digo que le extienda confianza a todo el mundo, no. Donde debemos de extender nuestra confianza es en el Señor. Tenemos que creerle en el Señor en todo, hermano.
pasa algo, Señor, ayúdame. No desconfío, yo sé que usted está conmigo. Yo sé que usted me va a ayudar. Yo sé que usted me va a proveer. Yo sé que usted me va a multiplicar, Señor. Yo sé que usted, yo confío en usted, yo confío en usted. Yo me acuerdo de una ocasión de una mujer que fue a comprar en una tienda. Estaba en la línea de la tienda, estaba agarrando comida y todo, pero a la mera hora su tarjeta ya no respondía en todo. Le dijeron que su cuenta estaba, ya no tenía, y no dijo nada. Solo le dijo: dame tiempo, voy a, si quiere, nomás quítame eso y ya me voy a llevar lo que la tarjeta alcanzó. Estaba haciendo todo eso cuando un señor estaba atrás de ella. Dice: no, échele todo, échele todo. Sacó su tarjeta y le dijo: aquí, llévelo todo. Y él lo terminó pagando. A veces Dios usa hasta personas, hermano. A veces hasta Dios, mire, Dios puede tocar corazones. Hasta Dios, mire, puede usar una persona que está ahí en la hora que no tienes. Y a veces Dios puede, en momentos difíciles, Dios te puede proveer. No discute, no pelee. No, porque no es la culpa. No, hermano, nadie tiene la culpa. Confiemos en el Señor. Sí, porque a veces nosotros empezamos a discutir. No, hermano. La palabra dice que los discípulos estaban con Jesús, estaban con el Señor, pero se negaban a creer. ¿Cuánto de nosotros que el Señor creemos que el Señor va a nuestra barca? ¿Cuánto creemos que el Señor va con nosotros? Entonces creámosle en Él. Amén. Cuando vengan momentos difíciles, hermano, no mire a los demás. Cuando vengan momentos difíciles, no mire a los demás. No, dígale: Señor, estás conmigo. No podemos imaginar lo que Jesús esperaba que sus discípulos respondieran de este momento. Hay momentos donde Jesús nos pasa por eso, pasa por situación, a ver cómo vamos a responder al Señor. Lo que el Señor estaba esperando, cómo iban a responder. Hay una diferencia de un cristiano a no cristiano. A veces cuando yo estoy en el trabajo, a veces me dicen, no es porque no ordenamos, a veces porque en la compañía no tienen. Y nos dice: ¿sabes qué? El producto que tú necesitas no lo tenemos. El paquete o el tráiler, la troca va a llegar hasta mañana. Entonces le digo: no, está bien, no te preocupes, voy a ver qué hacer. Y entonces voy con los cocineros y le digo: ¿saben qué, muchachos? No tenemos ese producto, por favor traten de cuidarlo, cuídenlo. Y si quieren comer otra cosa, mejor coman otra cosa, pero no comen esa, porque no tengo, la compañía no lo tiene. Entonces me dijeron: muchachos, que está bien. Llega el encargado en la tarde y dice: mire, nomás quedan 7, eso no va a alcanzar. Yo tengo que ir a la tienda, que no sé qué, que no sé cuándo, y ahorita no tengo tiempo. Le digo: no, va a alcanzar. Que no, que eso se vende mucho. Le digo: va a alcanzar. Entonces le digo: ok, corre bajo mi responsabilidad. Si le llega a faltar, póngale 86, no hay. Y entonces yo me hago responsable de eso. Y se queda así. Y llego a la mañana, todavía hay 3. Le digo: ¿qué pasó? No, dice que se vende mucho. Y mire, es que hay días que no sale, no sé.
Imagínense que si me ponga a discutir con esa persona, ¿a dónde voy a ir a parar? No, hermano. No hay que discutir por algo, sino hay que confiar en el Señor. Amén. Hay que confiar en el Señor. Terminando con eso, Jesús les pidió que renunciaran sus propios pensamientos, que empezaran a creer al Señor. El Señor le dice: mirad, cuidado. ¿Sabe lo que el Señor le está diciendo? Le dice: renuncie a ese pensamiento negativo que tenemos. Tenemos que renunciar, hermano. Si usted tiene ese pensamiento que eso no me va a alcanzar, eso no me va a servir, eso no me va a ayudar, eso no. Renuncia a ese pensamiento y deja que Dios, hermano, deja que Dios obre en su vida. Amén. Hay que renunciar a ese pensamiento. Yo no voy a salir de eso, no voy a tener la capacidad de salir en esto, no, renuncia a ese pensamiento. Lo que el Señor le está diciendo, le dice: tengan cuidado, miren y tengan cuidado. Lo que le está diciendo: renuncien a ese pensamiento. Si yo voy en la barca, deben de creer en mí. Alguien alaba al Señor. Si el Señor va en la barca, creámosle en Él, hermano. Hay que renunciar a todo pensamiento negativo. Al final de la comida, ellos juntaron más pan que con lo que habían comenzado. Era la provisión de Dios. Mostraba que Dios proveía en abundancia. Y es importante que cada creyente, los que creemos en el Señor, no tenemos que tener la mente de fariseos, ni de seduceos, porque si no, muchas veces nosotros decimos: es que los fariseos, los seduceos, los herodianos, pero muchas veces participamos cuando nosotros nos negamos a creerle al Señor. Este es un fariseo, pero cuando llega necesidad, nosotros dejamos de creerle al Señor, ya somos un fariseo, porque ellos se niegan a creer al Señor. Estos seduceos, esos solo tienen la mente para ellos y no quieren recibir consejos. Sí, pero cuando tú no le quieres dejar al Señor que obre en tu vida, ¿sabes lo que está diciendo? Tener esa mente de seduceo, que tú tienes el control, que tú puedes, que tú lo vas a lograr. No, hermano, solo con la ayuda del Señor vamos a lograr realizar todo lo que Dios nos ha dado. Alguien alaba al Señor, bendito Dios. Así que concluyendo, para tenerle a esa provisión del Señor, hay que tener abiertos los ojos y los oídos a su palabra. Amén. Para tener esa confianza en el Señor, hay que tener bien abiertos los oídos y los ojos. Porque el Señor le dice: teniendo ojos, en el libro de Juan le dice: teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen. Esto viene para nosotros. Así que yo le invito a ponerse de pie. Yo le quiero invitar que renunciemos a los pensamientos, hermano. Yo quiero invitarle y también todos nos unamos. Hay que renunciar a esos pensamientos negativos. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a renunciar a esos pensamientos que a veces viene en mi mente, que no voy a lograr, no voy a poder, que no voy a salir de eso. No, hermano, renuncia a ese pensamiento. Dígale al Señor: Señor, abre mis ojos.
Señor, abre mis oídos. Ayúdame a renunciar a esa vida negativa, ese pensamiento negativo que vienen a mi vida, Señor. Padre, en el nombre sobre todo nombre, Espíritu Santo de Dios, te alabo, Dios, te alabo, Padre. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de su bondad. Quita ese pensamiento negativo, Señor. Quita ese pensamiento negativo, Padre. Quita esa mente, Señor, en nuestra mente. Ese pensamiento que viene, Padre, que muchas veces, Señor, no nos deja, Padre, creerle a usted. Confiar en usted. Creerle a su palabra. Creerle a su promesa. Creerle a su provisión. Creerle, Padre, que usted es el que provee, Señor. Creerle a usted, Padre, que usted es el que multiplica, Señor amado. Señor, ayúdanos, Señor, a no entrar en discusiones, Padre. Las cosas, Señor, que usted lo puede arreglar. Que si usted va en la barca, Señor, yo sé que usted, Señor, va a obrar de una manera tan grande, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a creerle a usted, confiar en su palabra. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, te pido por su pueblo, te pido por su iglesia. Te pido por cada hermano, cada hermana, Padre, que tienes a mente ese pensamiento negativo, que en esto no va a salir, que en eso no va a poder salir. No, Señor, traiga esa mente, Padre, como usted exhortó a sus discípulos, como usted, Señor, amonestó a sus discípulos, Padre. Teniendo ojo y no podemos ver, teniendo oído y no podemos oír. Padre, te pido, Señor, que abre nuestros ojos, que abre nuestros oídos y que podamos, Señor, ver, Señor, que usted va en la barca. Si usted va en la barca, Señor, nada nos hará falta. Si usted va en la barca, Señor, nada, Señor, podrá y llegará enfermedades, llegará escasez, llegará momentos, Señor, difíciles. Pero si usted está en la barca, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a creerle a usted en esta hora, Padre. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, yo te clamo por la vida de cada hermana, cada hermano, Señor. Quita esos pensamientos, Señor, que no nos deja verlo, Padre. Quita esos pensamientos, Señor, negativos en nosotros. Dadnos, Señor, esa confianza en ustedes. Dadnos esa confianza en nuestra vida. Dadnos en esa confianza, Señor. Ayúdanos a confiar en su palabra, Dios. Ayúdanos a confiar en su palabra, Padre. Señor, yo sigo confiando, Dios mío. Sigo confiando, Padre. Sigo confiando en usted, Señor. Que yo sé que usted va en esta barca, en esta obra, Dios mío. Y yo sé que usted tiene el control, Señor, de la provisión que usted va a traer en esta casa para su pueblo, Señor amado. Yo sé que usted va a proveer, Señor, vidas, almas, Señor. Yo creo, Padre, quita esa mentalidad en mi mente, Señor. ¿Dónde están las almas? ¿Dónde vienen las almas? ¿Dónde vienen las vidas? ¿Dónde vienen los que van a trabajar en esta obra? Señor, quita esa mentalidad tan pobre en mi mente, Señor. Quita esos pensamientos negativos, Señor. Yo sé que usted está con nosotros. Yo sé que usted va en esta barca, Señor. Solo ayúdame a creerle a usted y usted proveerá, Señor, la necesidad que hay en esta casa, Señor amado. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, va usted a levantar hombres y mujeres, Señor, con esa mente diferente, con esos pensamientos diferentes, Señor. Yo sé que usted los va a levantar. Yo sé que usted va a levantar familias, Señor, en este lugar. Va a levantar mujeres, hombres en este lugar,
lugar, Padre, que Dios mío van a trabajar para esta obra, Dios mío. Quita esa mentalidad en mi mente. Ayúdame, Señor. No quiero participar, Señor, lo que el mundo cree, lo que el mundo piensa, lo que el mundo anhela. No quiero participar en eso, porque yo tengo a un Cristo que provee, a un Cristo que conoce mi necesidad, a un Cristo que conoce lo que necesito. Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra en esta hora, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Oh, gracias por su palabra, Dios mío. Gracias por su palabra, Señor. Levanta, Señor, los ánimos de cada uno, Dios mío. Levanta los ánimos de cada uno de sus hijos, Señor. Quizás ya se han visto derrotados por esa situación. Quizás ya se han visto, Señor, derrotados por esa circunstancia que está pasando en sus vidas, Señor. Quizás, Padre, ya se han vuelto, Padre, Dios mío, Señor amado, derrotados, Dios mío. Pero en el nombre de Jesús, levanta, Señor, a estas vidas. Levanta esas almas. Que esa enfermedad no los va a derrotar. Esa enfermedad no los va a derrotar. Esa enfermedad, Señor, no van a dejar que crean usted, sino que esa enfermedad, Señor, les va a hacer que le va a creer en usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa enfermedad les va, Señor, a aumentar su fe. Esa enfermedad les va a hacer que se acerquen a usted. Esa enfermedad, Señor, va a hacer que se acerquen más en buscar su presencia. Señor amado, yo sé, Dios mío, que vendrá su provisión para esas vidas, Dios mío. Vendrá su provisión, Señor, en la vida, Padre. Yo te pido por mi hermana Rosa, Señor amado. Dios mío, esa enfermedad no va a hacer que mengue su fe.